Muy buenas noches, que la paz de Dios, que la gracia del Señor continúe guiando sus vidas, llenando sus vidas y especialmente también sus hogares, familias, que la mano de Dios continúe estando extendida sobre cada una de sus necesidades. Nuestro Señor tiene su mano de favor sobre su pueblo. Así que hoy nuevamente le damos la muy cordial bienvenida. Estamos en una mirada al libro de Esther. Estamos ya casi concluyendo esta hermosa serie, este maravilloso estudio que con mucho gozo, con mucha alegría, con mucho entusiasmo compartimos con cada uno de ustedes para que sus vidas, su caminar, su andar continúe firme, continúe sobre la roca. Nuestra roca es Cristo Jesús. Hoy llegamos al capítulo 9 y nos disponemos entonces a abrir la escritura y ver en este capítulo entonces ya casi allí esa culminación. Vemos que a lo largo del libro ha habido siempre un clima de expectativa, de ver lo que va a suceder, cuál es el próximo asunto a resolver, y en este caso pues vamos a ver cómo se desencadenan los acontecimientos. Mis amados, entonces disponemos este tiempo y le pedimos al Señor su bendición. Señor, gracias. Gracias por tu favor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Y ahora, Señor, que estamos dispuestos a dar una mirada, Señor, que tú des una mirada a nuestro corazón y a nuestras vidas, de tanto necesitamos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta este momento vemos cómo se han desarrollado los acontecimientos, y allí teníamos en capítulos anteriores un edicto de parte del rey, y recordando entonces que esos edictos, una vez que eran decretados, no tenían marcha atrás allí en todo lo que era el imperio medo-persa. Por lo tanto, ahora todo ha sido develado. Amán ha sido llevado entonces a la horca, pero todavía había una situación a resolver, ¿no? Y allí vemos que la palabra de Dios dice ya en el capítulo 9 que en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, desde que sucedió la muerte de Amán hasta este momento, han transcurrido allí alrededor de 8 meses. Estaba sucediendo todo esto en el mes de Sivan, y ahora estamos en el mes de Adar. Y recordemos que esta había sido la fecha que Amán, bajo su malvada elucubración, había manipulado al rey para que fuese destruido el pueblo, ¿no? Si vemos el pueblo de Dios, vemos que eso está en el capítulo 3, en el verso 13 dice: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y apoderarse de sus bienes, ¿no? Ahora vemos que en el capítulo 9 todo cambia desde el capítulo 3 hasta el capítulo 9, pasan 8 meses y todo cambia. Sí, hay una lucha de supervivencia, el edicto no podía ser eliminado, así que el rey da otro edicto, ¿no? Y el edicto entonces es que el pueblo se defendiese, que si viniesen a atacarlos, pues tenían la capacidad de defenderse, defender su familia y defender sus bienes. Por lo tanto, el pueblo de Israel, ¿sí?, los judíos se defienden
y a los que los atacan, pues ellos entonces los destruyen, ellos los eliminan, pero no hay un exterminio de la raza de todos aquellos que estaban persiguiendo a los judíos. Y vamos a ver que en 3 ocasiones en el capítulo 9 se menciona de que los judíos no tocaron sus bienes. El edicto de Amán, este malvado, perverso, era no solamente, como vemos aquí, no solamente era atacar, no solamente destruir, matar, sino exterminar, y también entonces aprovecharse de los bienes, apoderarse de los bienes. Usted puede imaginarse entonces allí, si usted hubiese sido judío y su vecino allí lo va mirando y dice: tremenda casa, tremendas propiedades, en el día de hoy ese carro me gusta, y tenía entonces la libertad de parte de un decreto del rey de atacarlo, destruirse y quedarse con todo. Ahora, cuando volvemos aquí al capítulo 9, vemos que el pueblo de Israel se defiende, ¿no? Se defiende. El verso 2 dice: los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. De la misma manera, el verso 6 dice: en Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres, solamente hombres, y de esos hombres los que habían procurado destruir a los judíos. El edicto malvado de Amán incluía hombres, mujeres, ancianos, niños, todo. Ahora aquí solamente defendiéndose, entonces son eliminados solamente hombres. Y nos menciona en el verso 10 de que ellos no tocaron sus bienes. En el verso 15, pero no tocaron sus bienes. Y en el verso 16 también dice: pero no tocaron sus bienes, ¿no? Y esto no solamente fue producto de la bondad, ¿no?, sino que era mandato, conocedores de la ley de Dios, que cuando había una guerra, llamada una guerra en defensa de su territorio, en defensa de su población, en defensa de sus familias, ellos no podían apoderarse de los bienes de las personas que combatían. Pero vemos entonces aquí que está el decreto, y solamente se puede dar otro decreto para que los judíos entonces pues se defiendan. Y de la misma manera, solamente el poder, la gracia, la misericordia y la bondad de Dios propicia que el pueblo de Israel, los judíos en este caso aquí en esta región, exiliados allí, pudiesen salir victoriosos. La gloria de Cristo entonces es lo que nos permite a nosotros también avanzar sobre aquellos que son enemigos y atacan la cruz de Cristo, el reino de Dios, el mismo enemigo de nuestras almas. Pero recordemos que solo Dios puede cambiar todas las cosas. El verso 8 del capítulo 16, a manera de conclusión de ese capítulo, nos decía: y los judíos tuvieron entonces luz y alegría y gozo y honra, porque el malvado Amán había sido eliminado, y aún así estaba el edicto todavía en pie, pero ellos tienen allí, dice, luz, alegría, gozo y honra, ¿no? Y también, mis amados, recordemos que Dios es misericordioso, porque tuvo misericordia de nosotros y nos llama a ser misericordiosos. El Señor no rechaza a aquel que tiene un corazón contrito y humillado. El Señor dice que si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, hallamos misericordia. Pero si los ocultamos, entonces traerá gran calamidad a nuestras vidas, ¿no? El verso 17 dice: y en cada provincia del capítulo 8, y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y dice: y muchos de entre los del pueblo de la tierra se hacían judíos,
porque el temor de los judíos había caído sobre ellos, ¿no? Entonces, esa presencia, ese gozo, ese temor debido a la gloria de Dios en la vida de ellos, entonces fue un arma evangelística poderosa en aquel tiempo. Y también de la misma manera ese gozo, esa alegría de saber de que nosotros hemos sido objetos de la misericordia, de la bondad, de la gracia de Dios, que nos ha dado salvación, que nos ha llenado de gozo, de alegría, de honra, de luz. Entonces también es un arma evangelística poderosa en nuestras manos. Dice, muchos se hacían judíos y hoy de la misma manera muchos vienen al reino de Dios al ver el testimonio del poder de Dios en la vida de los creyentes, del gozo, de la paz, ¿no? Por lo tanto, consideremos eso, que nuestra mayor herramienta evangelística es la gloria de Cristo en nuestras vidas. A veces hacemos énfasis en los métodos, en las estrategias, en los planes, en los comités, y nos olvidamos que lo más importante es que nosotros seguimos siendo transformados de gloria en gloria, ¿no? Qué importante es recordar eso y tenerlo presente en el momento de compartir nuestra fe. También vemos que Dios hace que las cosas malas obren para bien. Y hay un pasaje muy conocido del Nuevo Testamento, Romanos 8, 28, 29, y a los que todas las cosas ayudan a bien, a los que aman al Señor y aquellos que han sido llamados conforme al llamado, al propósito de Dios, ¿no? Aquí dice el verso 1 de este capítulo 9, entonces, en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos. Escuchen muy bien lo que dice allí este pasaje. Sucedió lo contrario. Sucedió lo contrario. Nosotros estamos en las manos del Señor y el Señor puede cambiar las cosas en un mismo día y suceder, y hace que suceda todo lo contrario a lo que el panorama, el contexto, las circunstancias, nuestra imposibilidad, nuestra falta de recursos nos está pregonando. El Señor puede cambiar las cosas, ¿sí? Y hacer que suceda todo lo contrario. Quizás usted cargue el peso, ¿no?, de alguna estigma en su vida, quizás alguna marca en su vida. El Señor cambia las cosas para bien. Él transforma nuestro lamento en baile y lo puede hacer en un mismo día, ¿no? Qué importante eso. Sucedió lo contrario. Allí estaba ese día de la sentencia. De la misma manera, todos nosotros estábamos bajo sentencia. La palabra de Dios, había un edicto, un decreto en la palabra de Dios, que la paga del pecado es muerte. Estábamos bajo ese edicto, estábamos bajo ese decreto, imposibilitados, incapacitados de la misma manera. Ya estábamos ahí en el corredor de la muerte, en el pasillo de espera, y entonces el Señor, en su gracia, en su favor también, así como dice que la paga del pecado es la muerte, la dávida de Dios lo cambia todo, es vida eterna en Cristo Jesús. Y si había un decreto que la paga del pecado de la muerte, también el Señor entonces tiene un edicto que la dádiva de Dios, el favor de Dios, el regalo de Dios, de su Hijo Cristo Jesús, que pagó el precio por nuestros pecados en la cruz del Calvario, entonces nos libra de ese primer edicto, y ahora entonces caminamos como en luz, en alegría, en gozo, en honra. Ese edicto que vemos en la Escritura, ¿no? Allí en Colosenses capítulo 2. En Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15, la palabra de Dios dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Entonces el Señor cambió ese edicto, ese decreto, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos
todos los pecados, anulando el acta de los decretos, del edicto, ¿sí?, que había en contra de nosotros, que nos era contraria, y dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a todos los principados, a los amanes, a los agagueos, todos aquellos enemigos del pueblo de Dios, los ha despojado, a los principados, a las potestades, y los ha exhibido públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué maravilloso entonces también es saber de que esa historia aquí en Esther es nuestra historia también. Es la historia de nuestra liberación, es la historia de nuestra redención, es la historia de nuestro perdón, es la historia donde el Señor entonces lo ha cambiado todo, ha sucedido lo contrario de lo que humanamente nos esperaba, que era la muerte eterna, y ahora en Cristo Jesús tenemos la vida eterna, y eso es un motivo para darle gloria al Señor. Dios es justo y Él cumple sus promesas, ¿no? Él cambia todas las cosas en un mismo día, esa es su soberanía. Pero también entonces vemos que había personas que procuraban el mal. Eso también es la responsabilidad de la humanidad, ¿no? Que muchos de entre los enemigos de Israel, muchos no dieron el paso para tratar de exterminar, de aniquilar al pueblo de Israel, a los judíos, sino que al contrario se unieron a ellos, y eso entonces también nos demuestra que tenemos una responsabilidad. El Señor claramente dice: a todos los que estéis trabajados y cargados, venid a mí. Siempre el Señor extendiendo una invitación, siempre el Señor haciendo un llamado. Al que viene a mí, dice, yo no le echo fuera. Y aquí entonces vemos que muchos estaban uniendo a los judíos, y hoy en día también, a través de la predicación de la palabra, la exposición del evangelio, muchos están viniendo también al reino de Dios y recibiendo entonces el regalo de la salvación y la vida eterna en nuestro Rey, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Así que Dios es nuestro Rey. Aquí había un rey malvado, un rey que había dado un edicto, borracho, manipulado, tenía un corazón también perverso, maligno, pero nuestro rey Cristo Jesús es un rey que tiene el dominio de todo, es un rey con un corazón de amor, es un rey verdadero, es un rey justo, es un rey misericordioso, es un rey que escucha nuestras peticiones, ¿no? En el verso 12 dice: y dijo el rey a la reina Esther, en Susa, capital del reino los judíos han matado a 500 hombres y a 10 de los hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿No? Este perverso, malvado rey también está extendiendo para que Esther le transmita y le dé a conocer alguna petición. El rey nuestro, el rey que sí es justo, que sí es verdadero, nos invita, ¿no?, a que nosotros llevemos nuestras peticiones. Nos dice: acercaos confiadamente delante del trono de su gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Nuestro rey nos da un verdadero descanso. El verso 16 dice: en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos, ¿sí? Nuestro Señor, Él sí nos da descanso. En el Señor hay un descanso maravilloso. Él sí desea y ha provisto lo mejor para nosotros. Él es nuestro reposo, dice la Escritura. Cristo es nuestro verdadero descanso, nuestro verdadero reposo. Cristo es nuestro verdadero gozo. El verso 18 dice: pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes y el 15 del mismo mes reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo, ¿no? Entonces, nuestro rey sí nos da el verdadero gozo. El gozo del Señor es nuestra
fortaleza. Eso debemos tenerlo nosotros muy presente. Es el verdadero gozo, el gozo que el mundo no puede quitar, el gozo que no podemos encontrar en esta vida pasajera, el gozo que no viene de las instituciones públicas, es el gozo que viene de lo alto, el gozo de nuestro Señor. De la misma manera se establece entonces una fiesta allí, y esa fiesta le llaman la fiesta del Purim. Y dice entonces Mardoqueo que se establezca esta fiesta para memoria, que la celebren todos los años, para que recuerden entonces y tengan presente cómo el Señor entonces preservó la vida, aunque la fiesta en sí no menciona directamente el nombre de Dios. No es una fiesta de las que había instituido el Señor mandándole, ordenándole a Moisés, pero es una fiesta aquí que instituye entonces Mardoqueo para tener presente que fueron liberados, que fueron rescatados. Y de la misma manera nosotros podemos celebrar esas fiestas haciendo memoria y teniendo presente el favor de Dios en nuestras vidas. El día que nos dio la salvación, el día que nos libró de nuestras cadenas, el día que nos sacó de las celdas de opresión, el día que el Señor nos dio la libertad. La palabra de Dios dice que al que el Señor libertare, ese será verdaderamente libre, y eso debemos de celebrarlo, eso debemos de recordarlo, eso debemos tenerlo bien presente. Y también vemos aquí que hay una celebración en comunidad, ¿no? En el verso 16 dice: se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron, siempre está en plural. El verso 18 dice: y los judíos se juntaron también de la misma manera e hicieron banquete y regocijo. Esto también es tener presente entonces que somos una comunidad. Esther trabajó no solamente y se arriesgó y se esforzó para preservar su vida, sino también la de su pueblo. Mardoqueo de la misma manera también se arriesgó, se mantuvo allí firme para contribuir en el beneficio del pueblo. De la misma manera nosotros tenemos que tener presente, somos el pueblo de Dios, somos pueblo adquirido por Dios, somos nación santa, somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, también es algo que nos enseña este libro, que debemos de buscar el beneficio del prójimo, que debemos de trabajar por el bien de nuestros hermanos, por el bien de la iglesia de Cristo Jesús, la cual Él ganó con el precio de su sangre preciosa. Y nos recuerda entonces que cuando nos reunimos cada domingo, tenemos que ser conscientes de que no es simplemente para venir y saludar, para quizás recargar el tanque de la gasolina y entonces espiritualmente hablando y extender entonces nuestras fuerzas hasta el siguiente domingo. No, si el Señor nos fortalece, salimos con un nuevo sentir, salimos renovados, restaurados, pero el principal propósito por el cual nos reunimos es celebrar al Señor, dar honra al Señor, alabar al Señor, agradecer al Señor y tener presente entonces su misericordia, sus favores, su salvación, la vida eterna. Eso es importante, y recordar que cuando nos reunimos entonces el Señor está presente en medio de nosotros. Está en nosotros, pero se manifiesta, ¿sí?, en medio de su pueblo. Así que, mis amados, qué gozo y qué alegría entonces poder compartir esta hermosa porción del libro de Esther. Nuestro deseo, nuestra oración es que usted siga allí sumergido, profundizando, escudriñando la Escritura, que sea de gran bendición para su crecimiento espiritual. Señor, gracias. Gracias, Padre de la Gloria, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu sabiduría, y gracias, Padre Santo, por este maravilloso ejemplo, que tú cuidas de tu pueblo, que tú guardas a tu pueblo, y que nosotros, Señor, también en nuestra responsabilidad estar unidos y celebrar entonces tu victoria.
Te lo pedimos, Señor. Pedimos que tú extiendas tu bendición y tu favor y supla, Señor, para cada necesidad de aquel que pueda estar escuchando en esta hora. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor. Así que, como cada miércoles, una mirada al libro de Esther, y el próximo miércoles estaremos dando por concluido este hermoso libro, y ya entonces extendemos la promoción para que podamos unirnos y en lo adelante dar una mirada al libro de Ruth. El domingo, celebración, júbilo. Este domingo celebramos el domingo de la Gran Comisión. Todos reunidos, trabajando, orando y dando para que podamos contribuir con la extensión del reino de Dios a nivel global. Todo de Jesús para todo el mundo. Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan una feliz